La temporada 2016-2017 pasará a la historia, sin lugar a dudas, como una de las más recordadas por los venezolanos. En esta campaña, Águilas del Zulia consiguió romper por fin una sequía de muchísimos años sin poder siquiera llegar a una final. Esta historia comienza el 6 de octubre. La temporada pasada, la 2015-2016, los Tigres de Aragua habían derrotado a los Navegantes del Magallanes en la final. Una de las cosas más interesantes de aquella zafra fue que los dos equipos que terminaron en los primeros lugares en la campaña regular fueron Navegantes y Leones, y los últimos fueron Cardenales y Zulia. Este es un dato interesante que servirá para poner en contexto más adelante de esta historia. Había pasado demasiado tiempo ya sin que Zulia llegara a la final. Sin embargo, el pueblo zuliano nunca perdió la fe y nunca perdió la esperanza. A pesar de esto, en Venezuela cada vez se respiraba un ambiente más pesado debido a que la situación social, económica, política cada vez se volvía más y más complicada. Sin embargo, el béisbol siempre ha servido como un escape a prácticamente cualquier tipo de problemas para los venezolanos. Así que se podría decir que a pesar de todo, había cierta alegría y ciertas expectativas en los fanáticos del Zulia. Como siempre, las primeras semanas fueron considerablemente sorpresivas porque a pesar de que el equipo tenía buenos nombres, la temporada anterior había terminado entre los últimos puestos. Sin embargo, con nombres como Giovanni Urshela, José Pirela, Reinaldo Rodríguez o Ali Castillo, se fueron abriendo paso a paso a través de los meses. Es así como fueron ganando terreno. De hecho, para la segunda semana solamente habían perdido un juego. Esta temporada tuvo algunos detalles bastante particulares. Uno de ellos es que conforme se acercaba el final y llegaba el momento de decidir los puestos a los playoffs, los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas, los dos equipos con más fanáticos en Venezuela, se estaban quedando afuera. Hay que tomar en cuenta que el formato de la campaña hacía que se quedaran afuera dos equipos, y justamente eran los que recogían más fanáticos en toda Venezuela. Otra de las cosas irónicas de este periodo es que Cardenales y Zulia estaban bastante bien. De hecho, los equipos que tradicionalmente suelen estar un poco más debajo en la tabla estaban arriba. De hecho, al final de la temporada clasificaron equipos como los Bravos, por ejemplo, que evidentemente, sin menospreciar, es un poco extraño que Margarita esté en los puestos de clasificación y Magallanes y Leones no. Así llegó enero. Era muy difícil para los zulianos afirmar que su equipo sería campeón. Sin embargo, el panorama era considerablemente favorable en algunos aspectos. Por ejemplo, Cardenales y Caribes estaban jugando un muy buen béisbol. Sin embargo, Zulia tenía por delante una de las postemporadas históricas de Venezuela. De hecho, echando un vistazo hacia el pasado, se puede decir que era un poco extraño ver en enero a los dos equipos con más aficionados en Venezuela eliminados. Y era bastante interesante porque algunos conjuntos que normalmente no tienen oportunidades podían mostrarse. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Cardenales en el primer puesto, que era otra franquicia que soñaba bastante alto, Caribes en el segundo lugar, luego Zulia, Tigres, Tiburones y Bravos. Los playoffs estaban estructurados para jugarse de la siguiente manera: el primero iría contra el sexto, el segundo y el quinto y el tercero contra el cuarto. Es decir, Cardenales jugaría contra Bravos, Caribes jugaría contra Tiburones y el Zulia jugaría contra los Tigres de Aragua. Esta primera ronda tuvo algunas peculiaridades. Una de ellas, por ejemplo, es que Bravos llevó a Cardenales a un séptimo juego y se podría decir que estuvo cerca de eliminarlos y de pasar a la semifinal. Sin embargo, los larenses se impusieron, al igual que el Zulia, que de cierta manera se podría decir que dio una sorpresa, porque barrió por completo a los Tigres de Aragua, quienes eran los vigentes campeones. Por su parte, Caribe dejó a Tiburones afuera 4-2. No obstante, el formato permitía que, al haber 3 ganadores y necesitarse 4 semifinalistas, uno de los 3 perdedores clasificara en un juego de comodín. ¿De qué manera se haría? Los dos equipos con mejor récord en la temporada regular jugarían ese mismo juego de comodín. Estos fueron Tigres y Tiburones, y al final los de La Guaira fueron vencedores. Sin embargo, saliendo un poco de los tecnicismos del formato, era agradable ver equipos que normalmente buscan la clasificación desde abajo pelear por el título arriba. Cardenales dejó sin aspiraciones a los guairistas, quienes lamentablemente veían cómo sus sueños se esfumaban de nuevo en enero. El resultado de esa serie fue 4-1, el mismo que el de la otra semifinal. Sin embargo, lo llamativo de esa otra semifinal fue precisamente que Águilas había perdido un solo juego de los últimos 9 que había jugado. Fue derrotado en el segundo contra Caribes y desde allí no perdió más. Llegaban a la final larenses y zulianos. Era un duelo que prometía bastante, pero que se podría considerar fue sorpresivo. Probablemente, a pesar del buen béisbol que estaba jugando Zulia, era poco difícil de imaginarse que las Águilas ganarían el primer juego 12-2 y el segundo 11-1 en la casa de Cardenales. El tercero estuvo un poco más peleado, sin embargo se decidió por la mínima diferencia y los zulianos ganaron 8-7. Había una situación considerablemente adversa para los larenses, quienes estaban 3-0 abajo.
tenían que ir juego a juego intentando forzar uno más. Otro dato a tomar en cuenta es que Águilas no llegaba a la final desde la 99-2000, que jugó contra Magallanes. Y esta buena actuación que iban teniendo hasta ahora se dio en parte también gracias a los buenos refuerzos que escogieron. Jugadores como Mitch Lively, Andy Chávez o Mario Lizón, por ejemplo, que no formaban parte de sus filas, se terminaron poniendo el uniforme de Zulia. Finalmente, en el juego 4, los crepusculares consiguieron evitar la barrida. Habían ganado 3-1 y se podría decir que todavía existían esperanzas. No obstante, el Zulia tenía la oportunidad de oro para cerrar el título frente a su afición, en el estadio Luis Aparicio el Grande. Aquel día el recinto estaba lleno y el ambiente que se respiraba era de alegría. Era bastante bueno ver cómo se podía olvidar de todos los problemas durante un rato. Ese partido siguió la tendencia que se estaba dando hasta ese momento. Zulia iba ganando ya hacia el final del juego y Cardenales veía cómo sus aspiraciones se iban entre las manos. En la lomita estaba Silvino Bracho y era el encargado de cerrar esto de una vez por todas. Consiguió retirar los dos primeros outs, uno de ellos con una atrapada espectacular en los jardines y otro a nada más y nada menos que el peligrosísimo Dennis Phipps. Sin embargo, Carlos Rivero, que es un bateador de esos que da miedo enfrentarse, consiguió sacarle un jonrón con una cuenta de 1 bola y 2 strikes, y el juego se ponía 5-2. No obstante, era difícil afirmar que para ese momento los larenses tenían esperanzas. Era algo más de ver qué pasaba y tantear las opciones de una remontada, pero que era imposible absolutamente. De hecho, en el Zulia ya los jugadores estaban celebrando prácticamente y en el dugout estaban esperando solamente el último out para cerrar, mientras las personas gritaban el nombre de Silvino para darle aliento y poder terminar esto. Fue así como las Águilas consiguieron escribir su nombre en la historia nuevamente después de tanto tiempo y después de tantos intentos. Es interesante recordar este tipo de historias, no para omitir lo que está pasando actualmente, pero sí para rememorarlas con alegría, debido a que el pueblo zuliano actualmente atraviesa por una situación también considerablemente adversa. Si te gustan este tipo de historias, alejadas de la monotonía de lo noticioso, donde los venezolanos son los protagonistas en el deporte, síguenos en todas nuestras redes sociales. Somos una experiencia multiplataforma con página web y cuentas en Instagram y en Facebook. Todas estarán abajo en la descripción en el primer comentario. Y obviamente suscríbete a este canal para seguir recibiendo este tipo de contenido. Cardenales y Águilas llegaban a una final. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué? Poner una hoja, hacer un huequito en la cámara y ahí lo tienes. ¿Qué cosa? Escribir todo en una hoja. Así Escribir es. todo en una hoja. Ponerle un huequito. Así es grabar en Venezuela. Así, técnicamente.